Continuando con la explicación para el borde de esta falda, voy a continuar con la siguiente vuelta, en donde terminé la anterior aquí cerrando esta sobre este macizo. Bueno, sobre este macizo voy a levantar 1, 2, 3 cadenas y voy a hacer 1, 2 cadenas de separación. Voy a montar el gancho y en este punto aquí voy a hacer un macizo sin terminar y en el siguiente punto voy a hacer otro macizo sin terminar, así, y voy a pasar la hebra por esos dos, monto mi gancho y nuevamente en el siguiente punto hago un macizo sin terminar y en los siguientes puntos voy a hacer otro macizo sin terminar. Paso mi hebra por esos puntos, hago 2 cadenitas y sobre estas tres macizos que están aquí abajo de la vuelta anterior, en 1, 2, 3, en el primero voy a introducir el gancho y voy a hacer 2 macizos, 1 y 2, y en el siguiente punto voy a hacer un macizo y en el siguiente punto voy a hacer 2 macizos. Ahí está, 1 y 2, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2 cadenas, voy a montar el gancho y sobre el macizo que tengo aquí abajo de la vuelta anterior voy a introducir el gancho y voy a hacer otro macizo aquí. Hago 2 cadenitas y lo que hice en este lado voy a repetirlo de este otro lado. Aquí voy a ingresar el gancho sobre este macizo y voy a hacer dos macizos. Ahí está, 1 y 2. En el siguiente punto hago el otro macizo y en el siguiente punto voy a hacer 2 macizos. Ahí está, 1 y 2, ¿sí? Y me va a ir quedando así. Y voy a hacer 2 cadenas, monto mi gancho y en este punto voy a levantar un macizo de una sola sacada, monto y en el siguiente punto hago otro macizo de una sola sacada y paso mi hebra por estos dos, monto y en este mismo, en el siguiente punto hago un macizo sin terminar y en el siguiente, que es este, voy a hacer el otro macizo sin terminar y paso mi hebra por los dos, así. Ya se me enredó el hilo. Y aquí voy a hacer 1, 2 cadenas y sobre este macizo yo voy a hacer un macizo aquí encima, 1, 2, 3, 4 cadenas, monto y sobre este, aquí en medio de este, voy a hacer un macizo, ¿sí? Hago 1, 2 cadenas, monto y aquí en este punto voy a hacer un macizo sin terminar y en el siguiente punto otro macizo sin terminar y paso mi hebra por los dos. Vuelvo a montar y en el siguiente punto hago un macizo sin terminar y en el siguiente otro macizo sin terminar y paso mi hebra por los dos. Hago 2 cadenitas y aquí voy a repetir otra vez lo que hice en esta parte, ¿sí? Aquí voy a repetir y en este macizo voy a hacer 2, 1
y 2 macizos. En el siguiente punto hago un macizo, 3, y en el siguiente punto hago otro macizo y otro más aquí para que sean 5. Tienen que ser 5 macizos sobre los 3 que tengo aquí abajo de la vuelta anterior. Y ahora voy a hacer 2 cadenas, una, 2 cadenitas, monto y sobre este macizo que tengo aquí voy a hacer un macizo, 2 cadenas, monto y sobre estos 3 tienen que quedar 5 macizos. Entonces en este primero voy a hacer 2, aquí está 1 y 2, y en el siguiente punto el tercero, y en el siguiente punto 4 y 5. Ahí están, ¿sí? Y voy a hacer 2 cadenas, monto y aquí voy a hacer un macizo sin terminar y en el siguiente punto otro macizo sin terminar y paso mi hebra por los dos. Vuelvo a montar y en el siguiente punto hago un macizo sin terminar y en el siguiente, en estos, voy a hacer un macizo sin terminar y paso mi hebra por esos dos. ¿Sí? Ahora aquí voy a repetir esta parte. Lo que hice aquí lo tengo que repetir en esta parte y son 1, 2 cadenas, monto y sobre este macizo hay que hacer otro macizo arriba, así, 1, 2, 3, 4 cadenas, monto y sobre este macizo voy a hacer otro macizo, 2 cadenas y aquí voy a hacer un macizo sin terminar y en el siguiente punto otro macizo sin terminar y paso mi hebra por los dos, monto y en el siguiente punto hago un macizo sin terminar y en el siguiente punto otro macizo sin terminar y paso mi hebra por esos dos, hago 2 cadenitas y aquí repito nuevamente. Sobre estos 3 macizos tienen que quedar 5, entonces introduzco el gancho por el primer macizo y aquí voy a hacer 1 y 2 y en el siguiente punto hago el tercero y en el siguiente punto hago 2 macizos, 4 y 5, 2 cadenas y voy a hacer un macizo aquí sobre este, 2 cadenas y sobre este macizo voy a hacer 2 macizos, 1 y 2. En el siguiente punto el tercer macizo y en el siguiente punto aquí tienen que quedar 2 macizos. Ahí está, 1 y 2. 1, 2 cadenas y aquí en este hago un macizo sin terminar y en el siguiente punto un macizo sin terminar y paso mi hebra, monto y en el siguiente punto un macizo sin terminar, monto y en este otro macizo sin terminar y paso mi hebra por esos. Y voy a hacer 1, 2 cadenas, voy a montar y sobre este macizo voy a hacer un macizo y hago 1, 2, 3, 4 cadenas, voy a montar. Bueno, aquí ya llegué al término de la vuelta, entonces después de estas 4 cadenas voy a contar 1, 2,
3. En la tercera cadena ingreso mi gancho y voy a hacer un deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahí está terminada esta vuelta. Y voy a iniciar la siguiente vuelta, en donde con puntos deslizados aquí en la primera cadenita voy a hacer un punto deslizado para recorrerme hasta esta parte de los macizos y introduzco mi gancho y voy a deslizarme otra vez así hasta llegar aquí a este donde voy a hacer un deslizado para quedar encima así, ¿sí? Entonces miren, ya me recorrí de aquí hasta acá en esta vuelta y aquí es a donde voy a iniciar, ¿sí? Levantando 1, 2, 3 cadenas, monto y en el siguiente punto voy a hacer un macizo sin terminar, así, y voy a pasar mi hebra por estos dos, así, ¿sí? Para que no se vea este huecote así. Entonces, en lugar de hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 que se hicieron, nada más voy a hacer 2. Entonces, me voy a regresar y aquí voy a hacer 1, 2 cadenas, monto y en el siguiente punto voy a levantar. Voy a hacer un macizo sin terminar y paso mi hebra por los dos, ¿sí? Ya quedó mejor. Y ahora voy a hacer 2 cadenas y sobre estos 5 puntos de la vuelta anterior, estos 5 macizos, ahora me tienen que quedar 6. Entonces voy a hacer el primero sobre este que está aquí. Aquí está 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3, sobre este mismo 4, en el siguiente punto 5 y en el último aquí el 6, ¿sí? Así. Y voy a hacer 1, 2 cadenas, voy a montar mi gancho y sobre este macizo que está aquí abajo voy a hacer un macizo así. Hago 2 cadenitas y en esta parte voy a repetir lo que hice aquí, ¿sí? Sobre estos 5 macizos que están aquí de la vuelta anterior tienen ahora que ser 6. Entonces en este primero yo ingreso el gancho y voy a hacer aquí 2, 1, no, perdón, sobre ese es 1, en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3 y sobre ese mismo 4, en el siguiente punto 5 y en el último aquí 6. Así. Hago 2 cadenitas, voy a montar mi gancho y aquí en este voy a hacer un macizo sin terminar. Ahí está. Monto y en el siguiente agarro estos para hacer un macizo sin terminar. Así. Y paso mi hebra por los dos, ¿sí? Y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a montar mi gancho y ahora en medio, en este espacio de cadenas entre macizo y macizo, aquí en medio voy a ingresar el gancho aquí en medio y voy a hacer un macizo sin terminar y sobre ese mismo 2, 3 y 4. Ahí están, ¿sí? Pero aquí, en lugar de ser punto puff, después de las 4 cadenas monto y en este mismo espacio voy a hacer las 4 macizos, 1, 2, 3 y 4.
y paso mi hebra por todos así, ¿sí? Entonces aquí la diferencia entre este punto puff y este de arriba es que al momento de hacerlos abajo se tiene que ingresar el gancho en una cadenita, ¿sí? Para que quede así juntos todos, tanto de abajo como de arriba. Pero en este van a quedar los 4 dispersos en este mismo espacio de cadena y arriba sí van a estar unidos, ¿sí? Esa es la diferencia. Hago 1, 2, 3, 4. Monto mi gancho y me voy directo a esta parte en donde voy a agarrar aquí estos macizos y voy a hacer un macizo sin terminar, monto y en el siguiente hago otro macizo sin terminar y paso mi hebra por esos. Y voy a hacer 1, 2 cadenas y aquí donde están los 5 macizos tienen que quedarme ahora 6, que estoy repitiendo esta parte que ya hice, la tengo que hacer aquí. Entonces en este macizo voy a empezar a hacer 1 y en el siguiente punto voy a hacer 2, el segundo, y en el siguiente punto hago el tercero y sobre ese mismo 4, en el siguiente punto 5 y en el último punto el sexto, ¿sí? Hago 1, 2 cadenas, voy a montar y sobre este macizo voy a hacer un macizo así, 2 cadenas y repito lo mismo. Es aquí que hice aquí, voy a repetirlo acá. Entonces sobre este macizo voy a hacer 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3 y sobre este mismo el cuarto, en el siguiente punto 5 y en el último el sexto, así, 2 cadenitas, monto y aquí hago un macizo sin terminar y en el siguiente punto otro macizo sin terminar, así, y paso mi hebra por esos, ¿sí? Y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 y voy a repetir en esta parte lo que hice aquí, ¿sí? De estos puntos, ¿sí? Entonces aquí entre macizo y macizo en este espacio de cadenas voy a introducir el gancho y voy a hacer 1, 2, 3, 4 y paso mi hebra por todos. 4 cadenas, monto y en este voy a hacer un macizo sin terminar y en el siguiente otro macizo sin terminar y paso mi hebra por esos. 2 cadenas voy a montar y aquí repito la secuencia de esta vuelta, que aquí es un macizo y en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3, en ese mismo 4, en el siguiente punto 5 y en el siguiente punto el sexto macizo, ¿sí? Hago 2 cadenas y aquí en este macizo hago otro macizo más, 2 cadenas, monto y sobre este macizo es 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3 y sobre este mismo 4, en el siguiente punto 5 y en el último el sexto. Voy a hacer 2 cadenitas, monto y aquí en este espacio voy a hacer un macizo sin terminar y en el siguiente punto otro macizo sin terminar. Paso mi hebra, hago 4 cadenas y aquí en este espacio, aquí voy a repetir un macizo sin terminar, 2, 3
y 4 y paso mi hebra por todos. 4 cadenas y aquí ya llegué al final de esta vuelta, en donde con un punto deslizado aquí en estos dos macizos aquí voy a introducir el gancho y voy a hacer un deslizado para cerrar esta vuelta, ¿sí? Y me va a quedar de esta manera. Y con esto ya terminé una vuelta más. Vamos a continuar con la siguiente vuelta. La siguiente vuelta en donde me voy a recorrer hasta donde están estos macizos, ¿sí? Entonces me voy a recorrer ingresando mi gancho en la primera cadena y voy a hacer un deslizado y vuelvo a introducir mi gancho en el siguiente punto y hago otro deslizado y ahora sobre este primer macizo voy a introducir el gancho y hago otro deslizado y con eso ya estoy sobre esos macizos, ¿sí? Sobre el primero, en donde voy a hacer 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo, monto y en el siguiente punto hago otro macizo y llevo 2 en el siguiente punto, 3 en el siguiente punto, 4 en el siguiente punto, 5 y en el siguiente 6, ¿sí? Un macizo en cada punto y debo de tener 6 macizos, perdón, igual que en la anterior vuelta, 6 macizos. 2 cadenitas, voy a montar y en este macizo voy a hacer un macizo aquí, 3 cadenas, monto y sobre este otro macizo, 2 cadenas y aquí repito lo mismo que hice aquí, ¿sí? Aquí voy a hacer 6 macizos, aquí es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está, ¿sí? Y me va a quedar así. Ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Monto y ahora en este espacio, aquí, voy a hacer 1 sin terminar, 2, 3 y 4 y paso mi hebra por todos esos. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas, monto y repito aquí lo mismo. Hago 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra por todos. Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto y aquí voy a empezar a hacer lo mismo que hice en esta parte, ¿sí? Voy a hacer 6 macizos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a hacer 2 cadenas, voy a montar y sobre este macizo hago un macizo, 3 cadenas, monto y en este mismo hago otro macizo, 2 cadenas y aquí repito lo que hice acá. Son 6 macizos, uno en cada punto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está, ¿sí? Y voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, voy a montar y en este espacio aquí voy a hacer un macizo sin terminar, 1,
2, 3 y 4 y paso mi hebra por todos. Hago 1, 2, 3, 4 cadenas, voy a montar y en este espacio lo mismo, 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra por todos, ¿sí? Hago 3 cadenas, voy a montar y aquí son los 6 macizos, uno en cada punto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una, 2 cadenas y en este macizo voy a hacer un macizo, 3 cadenas y en este mismo punto un macizo, 2 cadenas y ahora mis 6 macizos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? 1, 2, 3 cadenas, monto y en este espacio hago un macizo sin terminar, 2, 3 y 4 y paso mi hebra por esos 4 cadenas, monto y aquí repito lo mismo, 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra por todos, 3 cadenas y aquí ya llegué al final de la vuelta, entonces voy a contar 1, 2, 3 cadenitas, en la tercera ingreso mi gancho y hago un punto deslizado y con eso ya cerré esta vuelta, ¿sí? Está muy fácil. La siguiente vuelta la voy a iniciar con 1, 2 cadenas, monto mi gancho y en el siguiente punto voy a hacer un macizo sin terminar y paso mi hebra por esos, ¿sí? Y voy a montar y voy a hacer en el siguiente punto un macizo completo, en el siguiente punto otro macizo completo, en el siguiente punto un macizo sin terminar y en el siguiente punto otro macizo sin terminar y paso mi hebra por todos. Y voy a hacer 1, 2 cadenas y ahora en este espacio entre macizo y macizo, en este espacio de cadenas voy a introducir mi gancho y aquí voy a hacer un macizo completo, 1, 2, 3 y 4. Son 4 macizos en esta parte. Hago 2 cadenitas y aquí voy a repetir lo mismo que hice acá. Voy a hacer un macizo sin terminar y en el siguiente punto otro macizo sin terminar y paso mi hebra por esos. En el siguiente punto hago un macizo completo, en el siguiente punto hago otro macizo completo, en el siguiente punto hago un macizo sin terminar y en el siguiente otro macizo sin terminar y paso mi hebra por esos, ¿sí? Y me va a quedar así. Ahora voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, voy a montar y aquí en este espacio, aquí voy a hacer un macizo sin terminar, 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra por todos. Hago 4 cadenas y ahora en este espacio lo mismo, 1, 2, 3
y 4 y paso mi hebra por todos esos. 4 cadenas y ahora en este espacio lo mismo, ¿sí? Voy a hacer 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra por todos. Hago 1, 2, 3 cadenas y vean, aquí debe de quedar. Monto y en el primer macizo hago un macizo sin terminar y en el siguiente punto otro macizo sin terminar. En el siguiente punto un macizo completo, en el siguiente punto otro macizo completo, en el siguiente punto uno sin terminar y en el siguiente uno sin terminar y paso por todos, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2 cadenas y ahora en este espacio son 4 macizos. Ahí está, 1, 2, 3 y 4. 2 cadenas, monto y aquí repetimos lo que se hizo acá. Hago un macizo sin terminar y en el siguiente punto un macizo sin terminar y paso mi hebra. En el siguiente punto un macizo completo y en el siguiente punto otro macizo completo. En el siguiente punto un macizo sin terminar y en el último otro macizo sin terminar. ¿Sí? Ahí está. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y aquí en este espacio voy a repetir lo que hice en este espacio, ¿sí? Voy a hacer aquí macizo sin terminar. Ahí está, 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra por todos. 4 cadenas y en este espacio lo mismo. 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra por todos. 1, 2, 3, 4 cadenas, monto y en este espacio es 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra por todos. 3 cadenitas, ¿sí? 3 cadenitas y aquí es un macizo sin terminar y en el siguiente punto otro macizo sin terminar y paso mi hebra. En el siguiente es un macizo completo, en el siguiente otro macizo completo y en el siguiente un macizo sin terminar y en el último un macizo sin terminar. 2 cadenas y dentro de este espacio aquí son 4 macizos. 1, 2, 3 y 4. 2 cadenas y aquí en este un macizo sin terminar y en el siguiente otro macizo sin terminar y paso mi hebra. En el siguiente punto es un macizo completo, en el siguiente punto un macizo completo, en el siguiente punto un macizo sin terminar y en el siguiente es otro macizo sin terminar. 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y en este espacio es los 4 sin terminar macizos. 1, 2, 3, 4 y paso mi hebra por esos 4 cadenas, monto y en este espacio lo mismo. 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra, 4 cadenas y ahora en este espacio es 1, 2,
3 y 4 y paso mi hebra por todos. 3 cadenas y aquí ya llegué al final de la vuelta. Voy a contar, bueno, aquí como agarré estos dos macizos aquí sin terminar, entonces aquí en medio hago un deslizado así en medio de estos dos macizos primeros, ¿sí? Y con eso cierro mi vuelta y voy a continuar entonces con la siguiente vuelta. Voy a levantar 1, 2, 3 cadenas, 2 cadenas nada más, 2 cadenitas, voy a montar y en el siguiente punto voy a hacer uno sin terminar y paso mi hebra, ¿sí? Monto y en el siguiente hago un macizo sin terminar y agarro estos aquí, otro macizo sin terminar y paso mi hebra, ¿sí? 2 cadenas y ahora voy a hacer sobre estos 4 macizos que tengo aquí de la vuelta anterior. Ahora me tienen que quedar en esta vuelta 5, entonces aquí voy a hacer 1 completo y en el siguiente punto 2, 3 y en este mismo 4 y el último 5. Se me enreda esta cosa. Entonces en esta parte ya deben de quedar 5 macizos, 2 cadenitas y aquí repito lo mismo que hice acá, ¿sí? Aquí voy a hacer un macizo sin terminar y en el siguiente punto otro macizo sin terminar y paso por ellos. Monto y en el siguiente punto un macizo sin terminar y en el siguiente otro macizo así sin terminar y paso por esos, ¿sí? 1, 2, 3 cadenas y en este espacio aquí voy a hacer uno sin terminar, 2, 3 y 4 y paso mi hebra así. Hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y en este espacio voy a hacer 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra. 4 cadenas y ahora en este voy a hacer 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra. 4 cadenas y ahora aquí igual 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra por todos, ¿sí? Y me va a quedar así. Voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, monto y en este voy a agarrar el punto para hacer un macizo sin terminar y en el siguiente punto otro macizo sin terminar. En el siguiente punto un macizo sin terminar y en el siguiente otro macizo sin terminar y paso mi hebra y voy a hacer ahora 1, 2 cadenas y en estos 4 macizos ahora tengo que tener 5, entonces aquí voy a hacer 1 y en el siguiente punto 2 y en el siguiente punto 3, en este mismo 4 y en el siguiente 1 para tener 5. 2 cadenitas, monto y en este voy a hacer un macizo sin terminar y en el siguiente punto un macizo sin terminar. Monto y en el siguiente punto un macizo sin terminar y en el siguiente punto otro macizo sin terminar. Y voy a hacer 1, 2,
3 cadenas, voy a montar y en este espacio voy a hacer 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra por esos 4 cadenas y en este espacio voy a hacer lo mismo, 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra, 4 cadenas y repito lo mismo en este espacio, 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra, 4 cadenas y en este espacio lo mismo, 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra por estos 3 cadenas y ahora aquí voy a hacer un punto sin terminar, un macizo sin terminar, en el siguiente punto otro macizo sin terminar y paso mi hebra, en el siguiente punto un macizo sin terminar y en el siguiente estos un macizo sin terminar y paso mi hebra por esos 2 cadenas y aquí tengo que hacer 5 macizos. Ahí está, 1 en el siguiente punto, 2 en el siguiente punto, 3 en ese mismo, el cuarto y en el último 5. Voy a hacer 1, 2 cadenas, monto y en este voy a hacer un punto sin terminar y en el siguiente punto otro punto sin terminar, en el siguiente punto un macizo sin terminar y en el siguiente otro más sin terminar y paso mi hebra por esos 3 cadenas y aquí en este voy a hacer 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra por esos puntos. Hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y en este espacio repito 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra por estos 1, 2, 3 cadenas, 4 y en este espacio otra vez 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra 4 cadenas y en este voy a hacer 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra por esos puntos 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y aquí ya llegué al final de esta vuelta. Entonces aquí voy a agarrar este que fue los primeros macizos sin terminar que se hicieron y voy a pasar un deslizado para que me quede así y con eso ya cierro esta vuelta. Para continuar la siguiente voy a levantar 1, 2 cadenas, monto y en el siguiente, en estos voy a hacer un macizo sin terminar y paso así por todos los puntos. Voy a hacer 2 cadenas y aquí tengo 5 macizos de la vuelta anterior, 1, 2, 3, 4, 5 y ahora en esta vuelta debo de tener, sobre estos 5 debo de tener 6. Entonces en el primero voy a hacer 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3, en este mismo 4, en el siguiente punto 5 y en el último 6. ¿Sí? Hago 2 cadenitas, monto y aquí voy a hacer un macizo
sin terminar, y en el siguiente voy a hacer otro macizo sin terminar, así, y paso por esos puntos, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto, y en este espacio voy a hacer ya estos puntos que he venido haciendo en este espacio, ¿sí? Aquí en este voy a hacer 1 sin terminar, 1, 2, 3 y 4, y paso mi hebra, 4 cadenas, monto, y en este espacio 1, 2, 3 y 4, y paso mi hebra, 4 cadenas, monto, y aquí 1, 2, 3 y 4, y paso mi hebra, 4 cadenas, monto, y en este espacio 1, 2, 3 y 4, y paso mi hebra, 4 cadenas, y ahora aquí 1, 2, 3 y 4, y paso mi hebra, hago 3 cadenitas, ¿sí? Y aquí en estos que están unidos hago un primer macizo, y en los siguientes otro macizo sin terminar, y paso mi hebra, ¿sí? 2 cadenitas, y aquí que son los 5 macizos tienen que quedar encima 6 como aquí, ¿sí? Igual. Entonces aquí hago en este primero 1, en el siguiente punto 2, en el siguiente punto 3, en este mismo 4, en el siguiente punto 5, y en el último 6, 2 cadenas, y aquí en este primero un macizo sin terminar, y en los siguientes un macizo sin terminar, y paso mi hebra, 1, 2, 3 cadenas, voy a montar, y en este espacio es un macizo sin terminar, 1, 2, 3, 4, y paso mi hebra por esos, 1, 2, 3, 4 cadenas, monto, y en este espacio es 1, 2, 3 y 4, y paso mi hebra por esos, 1, 2, 3, 4 cadenas, y otra vez 1, 2, 3 y 4, y paso mi hebra por esos puntos, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, monto, y en este espacio es 1, 2, 3 y 4, y paso mi hebra, 4 cadenas, monto, y en este espacio es 1, 2, 3 y 4, y paso mi hebra, 3 cadenas, aquí en este es un macizo sin terminar, y en el siguiente otro macizo sin terminar, y paso mi hebra, ¿sí? 2 cadenitas, y aquí me deben de quedar 6 macizos, entonces aquí en este primero 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3, sobre ese mismo 4, en el siguiente 5, y en el último 6, 2 cadenas, y aquí sobre este un macizo
sin terminar y sobre los otros otro macizo sin terminar y paso mi hebra. 3 cadenas y aquí en este espacio es 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra. 1, 2, 3, 4 cadenas y en este espacio es 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra. 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí es 1, 2, 3, 4 y paso mi hebra. 1, 2, 3, 4 cadenas y ahora en este espacio lo mismo. 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra por todos. 1, 2, 3, 4 cadenas y en este 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra y hago 3 cadenas, 1, 2, 3 y aquí ya llegué al final de esta vuelta. Entonces voy a pasar mi gancho por estos dos puntos que quedaron unidos, estos dos macizos, y voy a hacer un deslizado para cerrar esta vuelta, ¿sí? Y miren, va quedando de esta manera. Vamos a continuar con la siguiente vuelta. Y me voy a deslizar hasta esta serie de macizos que tengo aquí. Entonces en la primera cadenita introduzco el gancho y voy a hacer un deslizado. En el siguiente cadenita hago lo mismo, introduzco y hago otro deslizado. Y ahora en el macizo, en el primero, introduzco y hago un deslizado. Y ahora sí ya estoy sobre esta serie de macizos, en donde voy a continuar con la siguiente vuelta. ¿Sí? Tengo 6 macizos ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la vuelta anterior. Y ahora me debe de quedar un macizo sobre cada uno para tener igualmente 6 macizos en esta vuelta. Aquí ya llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. ¿Sí? Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, monto y en este espacio aquí voy a hacer esta serie. Voy a hacer 1 sin terminar, 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 cadenas y en este espacio lo mismo. 1, 2, 3 y 4 y paso por esos puntos. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y ahora aquí 1, 2, 3 y 4 y paso por esos puntos. Hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y ahora en este espacio 1, 2, 3 y 4 y paso por esos 1, 2, 3, 4 cadenas y en este espacio 1, 2, 3 y 4 y paso por estos puntos 1, 2, 3, 4 y ahora en este espacio 1, 2, 3 y 4 y paso por los puntos. Así me va a quedar así. Voy a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3 y me paso aquí en esta serie de macizos que está de la vuelta anterior y también me deben de quedar 6 macizos aquí, 1,
2, 3, 4, 5 y 6. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí se repite, aquí en este espacio, lo mismo que hice acá. ¿Sí? Voy a hacer en este 1, 2, 3 y 4. Y paso aquí 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y repito otra vez, 1, 2, 3 y 4. Y paso mi hebra, 4 cadenas, monto y ahora aquí es 1, 2, 3, 4 y paso mi hebra, 1, 2, 3, 4 cadenas, monto y en este espacio es 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra, 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí en este espacio es 1, 2, 3, 4 y paso mi hebra así. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y en este espacio es 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra. ¿Sí? 1, 2, 3 cadenas y aquí son los 6 macizos, uno sobre cada uno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y ahora en este espacio 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra aquí, 4 cadenas, voy a montar y en este espacio es 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra, 1, 2, 3, 4 cadenas y otra vez 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra, 1, 2, 3, 4 cadenas, monto y aquí voy a hacer 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra, 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí en este espacio 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra, 1, 2, 3, 4 cadenas y en este 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra, 3 cadenas y aquí ya llegué al final de esta vuelta y voy a contar 1, 2, 3. La tercera cadenita ingreso mi gancho y hago un deslizado para cerrar y finalizar esta vuelta. ¿Sí? En la siguiente vuelta, sobre este macizo voy a hacer 1, 2 cadenas, voy a montar y en el siguiente punto voy a hacer un macizo sin terminar y paso mi hebra. En el siguiente punto voy a hacer 1 y en el siguiente punto 2 sin terminar y paso mi hebra. En el siguiente punto hago un macizo sin terminar y en el siguiente punto otro macizo
sin terminar y paso mi hebra por todos, ¿sí? Y voy a hacer ahora 1, 2, 3 cadenas, monto y en este espacio voy a hacer esta serie 1, 2, 3, 4 y paso mi hebra. 4 cadenas y voy a seguir repitiendo en estos espacios lo mismo, 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra. 4 cadenas y ahora aquí en esta 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra. 1, 2, 3, 4 cadenas y en este espacio es 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra. 4 cadenas y ahora en este espacio 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, monto y en este espacio hago 1, 2, 3 y 4 y paso la hebra. 1, 2, 3 y 4. Monto y en este espacio hago 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra, ¿sí? Miren. Así debe de ir quedando. Si no les queda así, van a tener que deshacer y volver a iniciar. Pero así es como va quedando, ¿sí? Aquí son 1, 2, 3 cadenas, monto y aquí en este primer macizo voy a hacer un macizo sin terminar y en el siguiente punto otro macizo sin terminar y paso la hebra. Monto y en el siguiente punto un macizo sin terminar y en el siguiente punto otro macizo sin terminar. Monto y en el siguiente un macizo sin terminar y en el último otro macizo sin terminar y paso la hebra. Y 3 cadenas y nuevamente se repite lo que se hizo aquí, se va a hacer ahora de este lado, ¿sí? Entonces aquí hago 1, 2, 3 y 4 y paso la hebra. 1, 2, 3, 4 cadenas y nuevamente 1, 2, 3 y 4 y paso la hebra. 1, 2, 3, 4 y aquí 1, 2, 3, 4 y paso la hebra. 1, 2, 3, 4 cadenas y aquí hago 1, 2, 3 y 4 y paso la hebra. 1, 2, 3, 4 cadenas y nuevamente 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra. 1, 2, 3, 4 cadenas y repito otra vez 1, 2, 3 y 4 y paso la hebra. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y en esta hago 1, 2, 3 y 4 y paso mi hebra, hago 1, 2, 3 cadenas y aquí voy a hacer un macizo sin terminar y en el siguiente punto otro macizo sin terminar y paso mi hebra. En el siguiente punto hago un macizo sin terminar y en el siguiente otro macizo sin terminar. Monto y en el siguiente un macizo sin terminar y en el último
un macizo sin terminar. Tres cadenitas, 1, 2, 3, y aquí se repite lo mismo, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, y paso mi hebra, 4 cadenas, monto, y en este espacio es 1, 2, 3 y 4, y paso mi hebra, 1, 2, 3, 4, monto, y en este espacio es 1, 2, 3 y 4, y paso mi hebra, 1, 2, 3, 4, monto, y en este espacio es 1, 2, 3 y 4, y paso mi hebra, 1, 2, 3, 4, voy a montar, y aquí voy a hacer 1, 2, 3 y 4, y paso mi hebra, 1, 2, 3, 4, y aquí en este repito 1, 2, 3 y 4, y paso mi hebra, 1, 2, 3, 4, y en este espacio es 1, 2, 3 y 4, paso mi hebra, 3 cadenas, y aquí ya llegué al final de esta vuelta, en donde en la unión de estos dos macizos, aquí en medio de estos, voy a hacer un deslizado para cerrar esta vuelta. Y hasta aquí voy a dejar este video, y en el siguiente ya voy a concluir con este borde o este orilla de falda, ¿sí? Entonces hasta aquí lo dejo, y vean cómo va quedando. Así es como les debe de quedar. Estamos en el borde o en la orilla de la falda, de esta falda larga recta. Este es su orillita, este es su borde, y así es como debe de ir quedando, y ya nada más faltan 2 o 3 vueltas, creo, ¿sí? Entonces en el siguiente video concluimos para terminar este borde de esta falda, ¿sí? Nos vemos en el próximo video.